Nació el 6 de julio de 1967 en Izúcar de Matamoros, Puebla, México. Grabador y artista plástico egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Ha participado en diversas exposiciones individuales y colectivas en África, Argentina, Cuba, España, Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia y México. Ha obtenido varios reconocimientos y premios como el primer lugar en el 13º Concurso Nacional de Grabado José Guadalupe Posada. En 2001 recibe la beca para realizar el libro manual de iniciación al grabado para el niño poblano, otorgada por la Coordinadora de Educación del Instituto Nacional de Bellas Artes, por mencionar algunos. Es creador de las cápsulas Estampa al Minuto para el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Su obra nace de un estilo propio, con trazos libres, sencillos, que nos llevan a un mundo lleno de mitos y símbolos prehispánicos, mezclándolos de manera simbólica con temas políticos, sociales y personajes del mundo actual. En Claroscuro llevaremos grabada para siempre esta interesante plática con el maestro Joel Rendón. Solamente quien estuvo dormido en aquella época no habrá recurrido a unas capsulitas muy pequeñas que se llamaban Estampa al Minuto. Sí, eso es. Remitámonos al pasado. ¿Cómo Claro. fue que llegaste a Estampa al Minuto? Bueno, yo estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y yo soy un artista que pues me motivó serlo el sismo del 19 de septiembre del 85. Yo era adolescente y tenía como esa necesidad de hacer algo social, ¿no? Pero como artista. Y entonces me di a la tarea de que yo, como artista, tenía que servir, porque yo nací en el 67, en el verano del amor. Uh-huh. Pero me tocó la colita de las revoluciones, de todos esos sentimientos de lucha social, y desde el 68 a los 70, siendo niño, y crecí en eso, ¿no? Pero cuando me di cuenta y el sismo me conmovió, dije, no, pues es que tengo que ser artista, ¿no? Y entonces llegué a la academia y encontré una academia en decadencia, donde ya el arte mexicano, el arte social, ya no querían saber nada los maestros, ya no querían divulgarlo porque tal vez ya había ganado la influencia de Rockefeller sobre el pensamiento estético de los docentes, que ya no querían que nadie hablara del arte mexicano. Y entonces yo salí haciendo arte abstracto, ¿no? Porque además ellos decían que era la Academia del Abstracto ahora. La antesala de la globalización. Sí, de alguna manera. Pero entonces yo me di cuenta que hacía falta hacer arte mexicano en esta época, en el 89 al 91, que es cuando estudié, pues caí en cuenta de que gané agilidad, gané pensamiento, gané técnicas en la escuela, pero al momento de salir de la escuela no sabía ni qué hacer, ¿no? Pero me fui a Estados Unidos, y en Estados Unidos caí en un barrio mexicano, y ahí fue el grabado, ¿no? Porque lo único que podía yo hacer en esa economía, en ese momento, era ser grabado. ¿En qué ciudad estuviste? Estuve en la ciudad de Chicago, por ahí del 92. Y entonces, pues todo eso fue como un preámbulo, porque ahí en Chicago me di cuenta de que lo que tenía que hacer era arte mexicano. Entonces me regresé a México y empecé a hacer arte mexicano. ¿Ya con la moneda con 3 pesos menos? Sí. Y entonces me di cuenta... Con 3 ceros menos. de que había un nicho vacío en el arte. Y en el grabado peor, porque el grabado es fundamental en la lucha política, en la lucha social. Ha estado al lado en combate siempre, ¿no? Desde la litografía del siglo XIX, Posada, hasta 68, el TGP antes, todo es gráfica popular, ¿no? Y en Estados Unidos me di cuenta de que tenía que regresar a México para hacer arte mexicano.
Y entonces empecé a hacer arte mexicano y empezaron a salir premios, ¿no? En Cuba me dieron una mención honorífica, en Guadalajara me dieron una de pintura, ese mismo año del 93 me dieron una beca, las primeras becas TLCs a Estados Unidos otra vez. Regresé a Chicago, pero ya en un 24º piso, antes fue en el barrio mexicano, después fue en el cuarto piso, en el 24º piso con vista al lago, con un ayudante, otra manera de ver el arte. Y entonces en esa preocupación fui madurando, y ya pasó el año 2000, y en el año 2000, yo que antes había sido no había querido compartir mi conocimiento, porque yo me sentía muy joven para ser maestro. Entonces me había negado a dar clases, pero ya en el 2000, tenía ya la edad de 33 años, entonces dije, no, es que tenemos que enseñar a los niños, ¿no? A hacer algo, ¿no? Enseñarlos a que el arte tiene un conducto, ¿no? Para ellos, ¿no? Entonces me di a la tarea de pensar en ejercicios fáciles, y con los materiales en lo cotidiano, ¿no? Como gomas, como tortilleros, como cortacutículas, y entonces, pensando en eso, y pensando en hacer arte mexicano, empecé a como a organizar ejercicios, ¿no? Para hacer un manual para niños de iniciación al grabado, que en un momento quise, como en Puebla, trabajamos con maestros por ahí del 2001, con maestros y estudiantes de arte, para que hiciéramos como abanico, ¿no? Que hiciéramos como abanicos, donde el maestro enseñara a los niños y los niños enseñaran a los otros niños, y así hacer como juegos, ¿no? Uh-huh. Y entonces mi estrategia era esa, hasta ese momento. Entonces acabo de regresar, de hacer ese proyecto, regreso a México, porque eso lo hice en Puebla, en el Museo Erasto Cortés, y regreso a México y me dicen, oye, te están buscando los del Canal 11. Digo, pero ¿para qué? No, pues que quieren hacer una animación con uno de tus grabados que vieron en uno de tus murales en Coyoacán. En un par de murales en Coyoacán que hablan del tema mexicano y que pude desarrollar, pues ya sin problemas ni de la academia, ni presiones de la academia, ¿no? Y entonces, en esa misma pues me acudo a la cita con Daniel Schrebel, descansa en paz ya, y me dice Daniel Schrebel, pues, ¿qué más haces? Y entonces le empiezo a decir lo que yo estaba haciendo en Puebla, y me ofrece, oye, ¿podrías hacer algo en un minuto? Y yo que entiendo que la televisión era como un papel para imprimir, como el grabado, que pues es el papel electrónico, yeah. Pero ya no es la imagen que si antes me conocían decenas por mis imágenes, que ya había visto la manera de publicarlos y cómo el grabado se aliaba a mi intención de ser difusor de lo mexicano y difusor de lo popular. Y en ese momento en que me lo ofrecieron dije, va, porque yo entendía que eso iba a repercutir de alguna manera o visualizaba en ese momento algo que podía pasar, importante. Estaba la apertura, había entrado Fox, no entendían nada, yo creo, de qué era el control de masas, y ni entendían que era el grabado, ¿no? Pero el grabado tiene una gran importancia, como lo había dicho, ¿no? Y en eso, pues dije, pues va a detonar la bomba aquí. Y entonces, los cursos que antes había como idealizado para niños, tuve que hacerlos ahora para la televisión. Y eso fue muy divertido, porque todos los guiones los transformé de una manera poética, básica, del lenguaje popular, y con elementos cotidianos, para que el pueblo la adoptara. Hola, ¿qué tal? Soy Joel Rendón. Bienvenidos a Estampa al Minuto. El sistema más antiguo de marcar la propiedad de un libro es con Mies Libris. En esta ocasión aprenderemos a hacer el propio. Para ello necesitamos una goma plástica, un juego de gubias,
un cojín de sellos y un lápiz para hacer nuestro dibujo. Tomamos nuestra goma, marcamos los márgenes y dentro de ellos escribimos las palabras Eslibris y nuestro nombre, acompañado de un dibujo que nos identifique. Listo el dibujo, tomamos nuestra gubia y seguimos los trazos que hicimos con el lápiz. Al terminar tendremos nuestro sello Eslibris listo para ser impreso en la primera página de nuestro libro consentido. Amigos, eso es todo. Nos vemos en la siguiente estampa al minuto. Te escucho con el impacto que tuvo Estampa al Minuto en su momento, y a la fecha, antes de empezar a conversar, me platicabas cómo todavía este asunto tiene repercusión. Sí. Y no solo por la estampa, sino que a partir de la estampa se pudieron haber generado un montón de cosas que no fue así en su momento, o que están siendo así y no las hemos visto, tomado del todo, pues, ¿no? Sí. Y habla del gran impacto de no solo de tu programa, sino de la estampa en sí, el grabado. Sí, yo creo que volvió a tomar importancia la estampa. Estaba muy descuidada, ¿no? Yo mismo, que vivía de la estampa, antes de salir de la televisión, sí veía esa falta de educación o de conocimiento en general, ¿no? ¿A qué se lo atribuyes? Pues tal vez digamos, a la distancia. A las reformas educativas que hemos sufrido, ¿no? Porque desde que yo deseaba entrar a la escuela, porque veía los libros de la madre patria y porque veía unas ilustraciones bien padres ahí en los libros de mis hermanos, y cuando llego, la frustración porque cambiaron todo. Ese mismo año que yo entré a la primaria, cambiaron todos esos libros y me perdí de esos trabajos que habían hecho los grabadores, como Messiaen, como Alberto Beltrán, que ilustraron muchos libros con ese tema social y post-revolucionario todavía, ¿no? Uh-huh. La madre patria, inclusive, cargando el libro, ¿no? Y enseñando a los hijos, ¿no? Los hijos de la patria. Entonces ese era mi anhelo, pero me frustró. La cosa, yo creo que es eso, ¿no? De que como en los años 30 también se provocó un libro muy importante, Bess Maugart, que habla de enseñar con formas indígenas la artesanía desde primaria. Pero eso ya no lo vivimos, ¿no? Los que crecimos ya en los 80s o en desde los 70s o finales de los 70s ya no nos tocó. Entonces, yo vi esa falta de entendimiento, ¿no? Para mejoría del gremio, ¿no? Claro. Para que todos entendiéramos, todos nos pusiéramos a un nivel de entender, ¿no? El grabado, y la importancia en nuestra cultura. Y a mí me tocó la oportunidad de difundirlo por la televisión y de impactar, ¿no? De impactar de tal manera que era un minuto, ¿no? Me canso, ganso un minuto, como diría aquel. Me canso, ganso que lo hago en un minuto. Y sí lo hicimos en un minuto, y ese era el impacto, ¿no? 4 veces al día, a veces, durante 2 años y medio, salió la estampa al minuto al aire. Después de ese momento, pues sí, ya vi una diferencia en el campo, ¿no? Aquellos maestros contemporáneos o compañeros míos que no se habían fijado en los sociales se volvieron sociales. Lo que yo había repercutido en la televisión me volví como etéreo, porque realmente yo no abría la puerta a ningún taller para que la gente, sino que yo me metía a la casa de todos para hacer taller en la mesa, ¿no? Los niños fascinados, repitiendo los ejercicios, haciendo creaciones, pues, o adaptaciones a juegos de estampa, ¿no? Y eso fue bien padre, ¿no? En esos años yo tenía filas de niños pidiéndome autógrafo, ¿no? ¿Qué tal? Y una niña de repente llegó, ¿y esto para qué es? Digo, oh, qué caray. Te voy a dar una estampa en el futuro.
¿Tienes noticia de algún niño, alguna niña que hoy Sí, se dedica al grabado a partir de Sí. aquellas cápsulas? muchos. ¿Tienes Y ahora contacto por con YouTube, ellos? Pues es que como era radiado a nivel nacional o era televisado a nivel donde menos esperaba, ahí llega la gente, ¿no? Una vez estuve en una playa, en un evento en Guasave, Sinaloa, en la playa. Dije, pues aquí nadie me conoce. Y los niños jugando, dice, no, sí te conocen. Dice, ¿quién? Le decía el niño, ¿quién es él? Se fue el Rendón, ¿qué hace? Estampas. Y esos eran niños en ese momento. Pero sí ha crecido la generación. El fenómeno en Oaxaca, justamente están abriendo talleres de grabado. No paran de abrir talleres de grabado. Se dieron cuenta que por ahí había una fuerza entre los jóvenes, porque en el movimiento del APO se aliaron y vieron que en la estampa podían luchar a través del arte, ¿no? Y eso es lo que es la estampa en México. Y en ese momento que surgió la APO, todavía estaba la estampa al minuto. Entonces yo siento, y luego se nos ocurrió en el Estado de México prender una radio comunitaria, y al mes me censuraron. ¿Y eso? Me sacaron de la televisión, pues por prender la radio comunitaria. Y entonces dije, Prendiste el petardo nada más prendí eso. y alguien se ofendió. Peña Nieto era gobernador, después fue presidente, y dije, no, ya. ¿Por qué nos importamos tan poco? ¿Por qué no nos asomamos a nuestras raíces? ¿Por qué el plato de segunda mesa siempre somos nosotros mismos? ¿Por qué no leemos nuestra literatura, escuchamos nuestra música, vamos a ver nuestro teatro? Hay un lugar común muy manido, es que somos muy a la Octavio Paz, los hijos de la chingada, los conquistados. Pero, ¿tienes alguna otra hipótesis de por qué esto sucede? Pues yo creo que 500 años no han sido suficientes para ese dolor, ¿no? Para sanar ese dolor, para negarlo, para aceptarlo, para asumirlo. No han bastado. La sangre sigue revolviéndose entre los genes, entre los hijos, entre toda nuestra descendencia, ¿no? ¿Cómo es que vamos a amalgamar los mexicanos, ¿no? Todos. Tenemos que respetar, ¿no? Debemos de sentirnos orgullosos hasta de lo más simple de México, ¿no? Yo cuando me metí a ser conchero me daba mucha ternura. Toda la gente danzante, viejitos, jóvenes, todos en una franca resistencia. Porque ser danzante era resistir, y han resistido más de 500 años y siguen haciendo sus danzas. Y siguen al lado de la iglesia o del Teocalli sus ceremonias, ¿no? Y eso se me hace algo que aprender y algo que entender también como mexicano. La ética, falta ética, ¿no? Por eso hay ladrones, por eso hay corrupción, ¿no? Falta una ética, inclusive en el arte. En el mismo arte debemos ser éticos. Tú has viajado y tú has visto, como mucha gente, pero tú eres un ejemplo de ello, que nadie es profeta en su tierra. Sí. Que se valora mucho el arte mexicano y penosamente mucho más que acá. ¿Qué no estamos viendo? ¿Está demasiado cerca y no lo vemos? Ajá. ¿Qué es eso que un extranjero de cualquier latitud que tú hayas atestiguado sí valora? Híjole, pues sí tiene que ver con esa historia que todavía no cicatriza, ¿no? Entonces, yo creo que muchos eso, muchos pues dejarnos también ir, ¿no? Ya perdonar todos nuestros errores anteriores, si es que los hubo, y empezar a entender que no nos toca otra más que enfrentar lo que somos. Los mismos de Artes de México me dicen que salieron hace ya 30 años, su primer número, tenía en su portada una talavera poblana, y que los criticaron. ¿Cómo era posible que una revista que era de Arte de México tuviera en la portada una artesanía? Esta liga de lo mexicano, lo indígena,
Como sinónimo de lo bajo, lo sin valor, lo pobre, lo desdeñable, lo jodido, en fin, ¿no? Sí, pero eso, ese es un momento crucial, ¿no? O sea, cuando todos ven hacia allá, había que ver al otro lado, ¿no? Y es lo que yo digo, no se esperaban que yo, o que alguien pensara diferente, ¿no? Y que pensara que había que valorar el arte mexicano y rascar, casi como arqueólogo, para ver la Greca y volverla a dibujar en este siglo, ¿no? La Greca, aquella que nos recuerda que somos mexicanos y que si la volvemos a trazar, nos vuelve a recortar, ¿no? Porque si hace falta hay que hacerlo, ¿no? Y rescatar toda esa filosofía que está ahí todavía en las piedras y en las leyendas y perdido por ahí, ¿no? Yo creo que es el momento. En las grecas, en las leyendas, en el erotismo, y lo digo muy a cuento por algo que de lo cual se tenía poca noticia, pero que evidentemente era una sociedad tan fructífera como todos nuestros antepasados. No haya habido poesía gráfica y que, bueno, tu más reciente trabajo apunta hacia allá. Justamente, pues por ahí yo había tenido una inquietud de hacer imágenes o de repetir esa estética erótica en las muñequitas de barro, en las piedras, hasta en las leyendas, ¿no? Justamente me caigo en el proyecto de León Portilla sobre sacar a la luz sus textos traducidos de lo erótico, del náhuatl, ¿no? Y entonces hablaba de erotismo náhuatl y que la gente como que quería voltear a otro lado, ¿no? Pero también coincide con mi búsqueda, ¿no? de encontrar lo mexicano, de buscar lo mexicano, y digo, pues aquí, y gracias a la invitación de los editores, que fue Margarita de Orellana, la Revista de Artes de México, pues pudimos fundir tanto León Portilla en su texto y en mis imágenes, ¿no? Que ese valor de rescate, ¿no? Entonces, pues es un libro que me invitaron, y justamente cuando me dijeron, vas a hacer este libro, ese mismo día tembló, ¿no? El sismo del 19 de septiembre, pero otra vez la tierra quejándose. Sí, o buscando la liberación, ¿no? Entonces, pero se abrió. Yo sentí que es un proyecto todavía que me va a catapultar, todavía está muy fresco, a pesar de que fue de ese tiempo, pues no tiene ni 2 años, ¿no? Y ahí pues estamos pues trabajando en la edición especial de estos grabados. Que es pensar que no se contaba con cierto punto de vista erótico sobre una sociedad. Sí. Que ahí siempre estuvo este punto de vista de las culturas primigenias sobre el erotismo, sobre algo tan nuestro, tan corporal, tan sensitivo como el erotismo. Sí. Y que nuestro referente siempre sea europeo, o vamos, incluso el Kama Sutra, que corresponde a otra cultura, nos es más afín que nuestra propia erótica. Va a abrir otros espacios de discusión. Dicen que hay una gran colección de esculturas y de cerámica erótica en el Museo Nacional de Antropología que yo quisiera conocer, ¿no? Y que yo solamente he podido encontrar como muy aisladamente, ¿no? Un erotismo no tan claro, pero evidente en las pirámides, ¿no? Me acuerdo de los danzantes en Monte Albán que se están agarrando el miembro. O sea, hay cosas que se deben de ir soltando, ¿no? Sin duda, y que se remueva la tierra de nueva cuenta sí. No para destruir, sino para
que se acomoden Sí. los cimientos para edificar lo que siempre estuvo ahí y que nunca nos hemos dado cuenta. Sí, así es. Sí, y ojalá que podamos seguir colaborando, ¿no? Yo ya también celebro 30 años. Viendo Tus que, primeros 30. Sí, el primer grabado que hice lo feché en 1989. 99, 9 y 19 ya. De cuando gobernaba el PRI, ¿te acuerdas? No, sí. Sí, no, sí lo tenemos muy presente. Todavía, ¿no? Todavía está. Somos hijos de ellos, ¿no? Somos hijos de ellos y de los españoles y de la Sí, iglesia y de no, un otro montón de camino. cosas de los cuales no podemos quitarnos todavía. ¿No? ¿Dónde nos lleva? Pero sí hay otro camino y tú lo llevas a cabo de la mejor manera. Alguna vez platicando con colegas artistas, queriendo cada quien llevar agua a su molino, decíamos, es que para mí México es un país más bien musical. No, yo creo que es más bien de letras. No, es más bien escénico. No, es más bien danzante, y todos concluimos favorablemente que México es un país visual. Sobre todo que la plástica mexicana, el quehacer nacional, sino el resto de las, sí, de las artes, ¿no? La identidad no solo cultural, sino la manera de proceder en las distintas artes es sobre todo visual. Sí. Y tú eres un ejemplo de ello, ¿no? Con orgullo, porque y lo comparto, ¿no? La gráfica yo creo que es de las artes más generosas, ¿no? Porque además de que ahora los medios lo permiten, ¿no? De los medios impresos. Antes, pues hacer un grabado a mano, imprimirlo en una prensa, pues lo veían pocos, ¿no? Pero ahora las rotativas, el internet, todo se masifica rápidamente, ¿no? Pero eso hay que aprovecharlo también, ¿no? Como grabadores debemos de tener esa conciencia de que cada imagen y esa responsabilidad de que cada imagen debe de impactar. Cada imagen tiene una responsabilidad, tanto el que lo hace, más que el que lo hace, como para el que lo ve, ¿no? Y el que lo ve y lo entiende, pues está abierto el discurso, ¿no? Y así como bien dices, pues también hacer toda una infraestructura política, social, económica. Y bueno, me ha quedado claro tras hablar contigo que es algo que tenemos delante y no nos hemos dado cuenta, esta riqueza visual, gráfica, de estampa, de grabado en nuestra sociedad, que hasta en el metro hay murales muy impactantes. Todos hemos ido a comer a Los Danzantes y no sabemos que ahí hay un mural tuyo. Vamos, es algo que tenemos delante como el erotismo mismo, y no nos hemos percatado de que detrás de esa costumbre que tenemos de lo visual hay mucho trabajo, y debiera haber mucho otro trabajo que apoye un trabajo como el tuyo. Sí, pues muchas gracias, ¿no? Yo en la batalla. Ha sido un gusto platicar contigo. Igualmente, Juan Carlos. Y que venga la segunda temporada. Sí lo esperamos. Con gusto. Y salud. Salud.